kakuna pukllanakun kallpachay kawsayniqa unayqa wiñayninpaq purikunaypaq sumaqllata purikunaypaq. La Panaca Atayupanqui Pachacútec, asociación civil sin fines de lucro, reconocida e inscrita con partida 1122-9412, SUNAR, Perú, institución cultural histórica de la región que investiga, preserva, difunde y fomenta el desarrollo de nuestra cultura mediante la educación inclusiva e intercultural. Está integrada por 350 miembros, descendientes incas en diferentes grados de titularidad, por derecho consuetudinario y de linaje, de las casas nobles del Zapan Inca, Yaguarhuaca y matrilineal del Gran Pachacútec Inca en Iñaca Panaca de Mama Anahuarque. Documentados por Justo Apos Aguaraura, Ronald Edward, Dolores O'Feeling, María Robstorowski y otros. Nuestras actividades también están orientadas hacia la correcta gestión de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, preservación del ecosistema y del medio ambiente, con la responsabilidad de cooperar en las transformaciones que nuestra sociedad rural andina requiere para acceder a los derechos y la calidad de vida que todos merecemos. Como organización cultural, coordinamos acciones creadoras de identidad, generadoras de inclusión social y catalizadoras de diversidad, promoviendo el desarrollo territorial sostenible. Buenas noches. Y esta semana iniciamos es una semana de mucho misticismo, sabiduría, reflexión, donde el conocimiento ancestral se entrelaza con la espiritualidad de nuestros pueblos y cada encuentro es un puente entre el tiempo y el espíritu. Es un llamado a reconocer a lo que somos, a honrar nuestro legado y que aún guía nuestros pasos, ¿no? La sabiduría ancestral de nuestros mayores, de nuestros señores incas. Sigamos caminando juntos. Estamos en la semana de exposiciones virtuales en homenaje al 22 aniversario de nuestra amada institución La Panaca Atayupanqui Pachacútec. Y aprovecho la ocasión, hablando justamente porque tenemos un invitado muy especial esta noche, quiero enviar un saludo muy fraterno de hermandad y de respeto para nuestros hermanos tanto del Ayllu Poquencancha y también del Ayllu Coricancha. Grandes personas, sabios, que protegen, ¿no? La sabiduría ancestral, las tradiciones, las costumbres. Ellos difunden, valoran y sobre todo, la propagan. Y eso es importante, eso es fundamental. Bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro hermano, del licenciado Apu Cárdenas Juárez. Bueno, él es, entre toda su variedad de ocupaciones, él también es licenciado de turismo, es dinamizador territorial para la UNIFE en Italia, tiene estudios de antropología en la Universidad San Antonio del Cusco, es promotor social y gestor cultural, sobre todo en el Hatun Ayllu Coricancha, del cual hablamos, y el Ayllu Poquencancha en Cusco, que son nuestros sabios que protegen y hacen y fortalecen sobre todo nuestra identidad. También en la comunidad indígena quechua de Quipisca, en el norte de Chile, y actualmente labora en la Municipalidad de Santiago, en la Gerencia de Desarrollo Cultural y Social. Es artista a la vez, es un activista social, es músico y sobre todo es oficiante de la espiritualidad ancestral andina. Y él va a tocar un tema muy importante que ayer quedó un tanto en el tintero. Nos va a hablar sobre el Poquencancha o el Puquincancha, un sitio arqueológico inca
¿no? Que funcionó como un museo pictórico, recinto de pinturas, dicen, unos dicen una biblioteca donde se resguardaban tablones, telas, ideogramas, nuestros tocapus, nuestros diferentes símbolos, donde se contaba la historia de nuestro gran Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Apu Cárdenas Juárez. Es un honor tenerte, querido Apu. Muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para que podamos dialogar y entre todas tus ocupaciones te pido las disculpas que a veces siempre te agarramos cuando estás justo con varios eventos, pero gracias por tu tiempo, querido Apu. Un placer para nosotros. Bien, muy agradecido, muy buenas noches a todos los que vienen conectándose. En primer lugar, agradecer a la Panaca Tayupanqui, en este caso, para poder compartir parte de lo que ha sido nuestra trayectoria como hermandad espiritual, como Ayllu espiritual, me refiero al Ayllu Poken Cancha, y pues de una u otra forma también transmitir cómo a través de nuestra esencia, cómo a través de nuestra práctica ancestral, podemos ir generando cambios, impacto social, reivindicación identitaria, más que todo para recomponer y reconstruir lo que vendría a ser nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad andina, ¿no? Entonces, tengo preparado unas pequeñas diapositivas, de hecho es puntual. Vamos a recorrer un poco los antecedentes históricos de lo que implica este sitio como tal, más que todo para poder tener una noción de la importancia y el significado que ha tenido el Poquencancha como no solamente como sitio inca o pre-inca, sino también desde la ubicación y la ancestralidad de este importante lugar, ¿no? Bueno, entonces empezamos con esta primera diapositiva, donde vamos a enmarcarnos más que todo en el contexto inca de lo que vendría a ser la localización del Poquencancha como tal, o en este caso del Cusco como ciudad nuclear, pues abarcaba el centro, el corazón de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? A partir del cual emergían los seques, los diferentes suyos, tanto hacia el norte, sur, este, oeste, y que en la parte central de donde emergían estas líneas imaginarias, estos caminos, pues constituía el Coricancha, llamado así también Inticancha, como el recinto más sagrado, como el emblema de nuestra espiritualidad andina, pero como también este Coricancha va a conectarse con otros recintos tan importantes por su ubicación estratégica, tan importantes por su significado desde la composición de repente de los elementos que poseían, en este caso el agua como elemento fuente de vida, y la existencia de otros inticanchas u otros espacios similares al coricancha, que en este caso también fue el poquencancha, ¿no? Eh, Vamos a hacer una alusión también a algunos autores, como Cristóbal de Molina, donde indica precisamente que este Inticancha fue un lugar ubicado en la zona de Puquín, de Cusco, donde incluso se llegó a albergar el Illapunchau en determinadas épocas del año, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando a medida que avanzamos con las diapositivas un poco de lo que vendrían a ser estos símbolos muy importantes dentro de la espiritualidad. Entonces, le damos para avanzar un poquito, por favor, para ver otro contexto exacto. Ya, está bien. Vamos a retroceder un poquito, donde es una fotografía, la anterior, es una fotografía que corresponde al actual templo de Santiago. El templo de Santiago, pues, o mejor dicho, toda esta composición eh,
tiempo inca se denominó el barrio de Callaucachi. Es importante poner esta fotografía, digamos, ya a un nivel posterior. Nos referimos a la etapa ya de la invasión española, en el contexto de que se ocuparon precisamente muchos de estos espacios sagrados, de estos espacios importantes, para constituir parroquias, para constituir capillas, más que todo en ese proceso de evangelización. Y Santiago no fue la excepción, o en este caso el antiguo barrio inca llamado Callaucachi, puesto que en parte existían terrazas para la producción agrícola, pero hay un detalle que llama poderosamente la atención y es el motivo, la razón por la que ubiqué esta fotografía. Justo en la parte inferior de la cruz de piedra que está ahí colocada, existe una piedra con tres orificios que hacen alusión al origen de la civilización inca o al origen inca desde la parte mitológica, pero también desde el antecedente histórico. Y nos referimos precisamente a la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Nos referimos a las cavernas o a las cuevas de Tamputoco, que precisamente eran tres orificios gigantes que se encontraban en la zona de Pacarectambo, de donde emergió o salió pues eh, esta hermandad o estos integrantes, ¿no? De la familia o de los hermanos Ayar, en búsqueda precisamente de las tierras que iban a estar destinadas para el origen o el inicio del Incario, del Tahuantinsuyo como tal, ¿no? Entonces, en cierta forma, esta fotografía también expresaría un paralelismo cultural donde se evidencia parte de lo que vendría a ser ese antecedente, ese legado ancestral desde la espiritualidad, desde el origen mítico de nuestros antepasados y por otro lado también la parte católica, ¿no? De la religión como tal, impuesta por supuesto, pero que de una u otra forma se fue amoldando también a la dinámica cultural, cómo se han ido llevando los procesos a través del tiempo, ¿no? Entonces es una fotografía que nos muestra precisamente el encuentro de dos tiempos, de dos espacios, y no podía ser recepción en Santiago, en Callaucachi, ese barrio inca, donde precisamente se ubica el Poquencancha. Vamos a continuar con la reproducción del video y era importante también hacer la geolocalización, como pueden apreciar. El área verde que se evidencia en la parte inferior izquierda corresponde a la explanada del Coricancha. Y el punto rojo en la parte superior es el área que comprendía el Poquencancha. Estaba orientado a la zona noroeste de la ciudad y pues básicamente tenía las puertas o de las construcciones que existen en este lugar orientadas casi milimétricamente exacto con el Coricancha, que es el templo principal, ¿no? El templo mayor. Ahora, nos preguntamos, ¿dónde se ubica el Poquencancha? Más o menos estaría ubicado a unos 3.600, o sí, 3.600 metros sobre nivel del mar, en la zona noroeste, noroccidental de la ciudad del Cusco, exactamente en el distrito de Santiago, en el actual barrio denominado Puquín, ¿no? Que en tiempo colonial este espacio también fue ocupado por una hacienda del mismo nombre. Eh, Estos caminos estaban orientados hacia el Contisuyo. Nos referimos hacia la Mamacocha, hacia el mar, ¿no? Y precisamente son 9 seques que se encuentran en esta latitud que emergían del Coricancha, básicamente para poder unificar las diferentes huacas, templos sagrados, recintos que se orientaban en estos caminos, en estos seques que se dirigían hacia
el, hacia el Contisuyú, ¿no? Vamos a seguir, por favor, con la reproducción del video para poder evidenciar parte de lo que fue también el proceso histórico, al menos en la composición de las diferentes culturas que se fueron integrando, ¿no? En este Valle del Cusco. Si le podemos reproducir, por favor, para poder ver la siguiente lámina. Muy bien. Sí, ok. Nos quedamos ahí un momentito. Es importante indicar de que el Poquencancha, como ya lo había mencionado a un inicio, estratégicamente fue localizado por algunas culturas anteriores a los incas, donde básicamente la ubicación privilegiada en dirección hacia la salida del sol, quiere decir las construcciones primigenias que apuntaban hacia el este, hacia la salida del sol, al antisuyo, dieron la vitalidad o la importancia que este recinto tuvo como Inti Cancha, denominado Inti Cancha. Por lo mismo, este Inti Cancha, o también llamado Casa del Sol, vendría a ser un par o un recinto conectado directamente también con el Coricancha, ¿no? Eh, Existen autores que mencionan no solamente la existencia de todo el registro pictórico, histórico, a través de los quipus, las figuras o los dibujos en tablas de madera, las quelcas, este, los estandartes incas, ¿no? Que de una u otra forma, más que biblioteca o que almacén como tal, el recinto del Poquencancha en realidad albergaba la memoria ancestral de nuestros antepasados, y no solamente de tiempo inca, sino también de culturas anteriores, porque se evidenció la existencia de cerámica, quilque, de algunos contextos funerarios que provenían de culturas anteriores a los incas, ¿no? Asimismo, en el tema de los quipus, por ejemplo, no solamente funcionaban como elementos de conteo o de contabilidad, más que todo de ya sean los productos, los elementos que se albergaba durante el Incario, ¿no? Sino que eran también un sistema de códigos mediante el cual se podían interpretar y contar historias, básicamente a través de los nudos, resguardar o mantener viva esa historia ancestral de los mitos, de las leyendas, de los diferentes relatos que antecedieron a nuestros antepasados los incas, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor, donde podemos asimismo verificar. Sí, le ponemos play al video, donde vamos a poder verificar esta transición que ha ido de repente sufriendo, que ha ido ocurriendo a través del tiempo, ¿no? Ya con el tema del crecimiento urbano, ya con el tema después del proceso de la invasión española y todo ello, ¿no? En la actualidad, el templo del Poquencancha o el recinto del Poquencancha ya no conserva, ya no mantiene su estructura original como tal. Sin embargo, la factura de los muros o de las piedras labradas que se hallaron en el lugar corresponden a una etapa inca imperial, eh, ligado a el noveno gobernante inca. Nos referimos al Inca Pachacútec. Quiere decir que en la fina talla del trabajo de los muros incas,
se asemejaba incluso al acabado que tenía el Coricancha, ¿no? Entonces, precisamente no estamos refiriéndonos solamente a un estilo que corresponde a la época de uno de los gobernantes incas más importantes de la historia del Tahuantinsuyo, sino que estamos refiriéndonos a que este tipo de trabajos, este tipo de acabado, estaban destinados solamente para recintos, para templos muy importantes, muy sagrados, que podían tener una connotación muy especial y que pues albergaba no solamente de repente el registro histórico, como ya lo hemos venido mencionando, sino incluso en algunas determinadas épocas se tiene, según algunas crónicas, la versión de que resguardaba al Iyapunchau, ¿no? Que era uno de los emblemas que también se encontraba en el Coricancha. En el Coricancha, donde se celebraba cada solsticio de invierno para el Inti Raymi, y en el Pokencancha para lo que vendría a ser el Kapaj Raymi en el mes de diciembre, ¿no? Además de ello, es importante mencionar de que el Ayllu Pokencancha como grupo humano ha venido revitalizando desde la ancestralidad, desde el culto andino, estas prácticas, básicamente, uno, con la celebración de las ceremonias incas o de las ceremonias andinas a través del calendario ritual que nos legó, en este caso, Guamán Poma de Ayala, pero también hemos podido transmitir o extender parte de este conocimiento a diferentes ayllus o grupos humanos, donde el año 2009 pudimos consolidarnos en un solo grupo cohesionado, en este caso el Hatun Ayllu Coricancha. En las imágenes, en el video, podemos apreciar cómo a través de esa cohesión, cómo a través de esa unidad, pudimos concretar una ceremonia ecuménica donde participaron diferentes credos, diferentes religiones, ¿no? Ahora, el Ayllu Pokencancha como tal, no solamente ha ido aperturando su caminar desde la parte académica, con estudios antropológicos, con recopilar relatos, con recopilar también testimonios de nuestros hermanos, en este caso los queros de la comunidad de la comunidad queros de Hapu, quienes también han ido compartiendo con nosotros ese su conocimiento ancestral, ¿no? Sino que a través de nuestra forma de conectar con la colectividad, a través de nuestra forma de llegar también a los diferentes grupos humanos, ayllus o colectivos, nos ha permitido dinamizar parte de estos conocimientos, parte también de nuestra práctica ancestral, de nuestras experiencias, con estudiantes universitarios. En este caso podemos apreciar algunas fotografías en la zona de la convención, con grupos también que resguardan parte de la sabiduría ancestral, como es el caso de nuestros hermanos del arte, que precisamente este es un registro del encuentro que tuvimos en el recinto actual del Pokencancha, donde se hizo memoria, donde se hizo la conmemoración, mejor dicho, la memoria de Fernando Tupac Amaru el año 2018 todavía. Entonces es una forma como nosotros hemos reivindicado años anteriores a la memoria ancestral de nuestros antepasados, en este caso refiriéndonos a los Tupac Amaru, frente a que de una u otra forma también nuestra labor no solamente se
se vincula o se centra en la parte espiritual como tal, sino también en la resiliencia que ha significado la lucha de nuestros pueblos originarios, la lucha de nuestro referente más importante en cuanto a la, más que todo a la resistencia indígena a través de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y en este caso Fernando Tupac Amaru, ¿no? Incluso es inédito comentar el detalle que en esa intervención cultural se trajeron por primera vez parte de los restos simbólicos, en este caso un poquito de tierra, de la tumba de Fernando Tupac Amaru que se encontraba en España, ¿no? Entonces, sin necesidad de haber tenido un, eh, un objetivo como las últimas autoridades, en este caso, lo han evidenciado casi de una manera farandulesca, ¿no? Entonces, es también resguardar parte de nuestro legado ancestral a través de una práctica honesta, comprometida, de una práctica donde tengamos que compartir abiertamente con nuestros hermanos, con quienes desean sumarse, con quienes desean seguir aprendiendo a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros rituales, pero también a través de compartir en estas charlas informativas o en eventos académicos o incluso en espacios eh, fuera del país con el objetivo de darle continuidad a la revalorización cultural e identitaria que involucró a nuestros antepasados y que hoy en día se mantiene vigente y vivo. Y confiamos y tenemos esperanza también en nuestras nuevas generaciones, quienes serán los que tomarán la iniciativa después de nosotros para continuar con lo que nosotros ya hemos venido desarrollando, ¿no? Bien, hermano, más que todo para compartir parte de esa experiencia con ustedes y invitarles a sí mismo a participar este primer viernes de noviembre, viernes 7, que estaremos compartiendo, que estaremos unificándonos en una gran ceremonia en la explanada del Coricancha, con el propósito de ofrendar nuestras hojitas de coca, con el propósito de regalarnos un fuerte abrazo de corazón a corazón y asimismo hacer cuenta de que estos espacios sagrados, este recinto del Coricancha específicamente, tiene que ser un espacio abierto a la colectividad cusqueña, donde se reivindique, donde se consolide nuevamente nuestra espiritualidad. Es un espacio de los cusqueños, para los cusqueños, y que su trascendencia espiritual pues proviene no solamente desde tiempo inca, sino desde culturas anteriores a ellos que definieron este lugar sagrado, este recinto, precisamente para que se siga manteniendo ese respeto, ese vínculo espiritual con la colectividad en general. Bien, querido Excelente. hermano. Querido Apu, tenemos dos preguntas por interno. Sobre todo hay una que me parece bastante interesante. ¿Tu opinión cuando se sugiere, se dice, se argumenta que en el Tahuantinsuyo pues no existía escritura, que era una sociedad ágrafa o simplemente no existía ningún tipo de, digamos, de técnica para poder narrar algunas historias, qué sé yo, las vivencias, desde tu punto de vista? Bueno, es interesante abordar este tema porque se indica que las grandes civilizaciones, al menos en Occidente,
sí desarrollaron escritura, sí desarrollaron sistemas de registros para poder perdurar en el tiempo. Y en el caso de nosotros, la crítica es válida, ¿no? De que no hubo una escritura como tal, de que no hubo un alfabeto como tal, pero eso es completamente, diríamos, ajeno a nuestra experiencia como tal, porque si bien es cierto, no existió un alfabeto como tal a un estilo occidental, sin embargo, conservamos a través de los tocapus, a través de la iconografía inca, la representación de códigos, la representación de un sistema de lenguaje mucho más profundo, mucho más significativo, donde no se esquematiza, no se parametra, sino más al contrario, es una expresión tanto desde la conexión del arte como esencia humana, pero también desde la capacidad interpretativa y la capacidad comunicativa que nuestros antepasados supieron desarrollar y que prevaleció a través del tiempo, que perduró a través del tiempo, precisamente en la reproducción de estos tocapus, ya sea en los textiles, ya sea en la iconografía representada en los queros, ya sea en la iconografía representada en las pinturas que se resguardaban también en esta época en cancha, pero además de ello, el, el sistema de quipus, ¿no? A través Ujú. de los cuales los nudos, los colores, las diferentes formas y diseños de los quipus podían evidenciar un sistema de comunicación, un sistema de lenguaje, entre comillas, escritura, muy avanzado para ese tiempo. Interesante, fundamental, mucho que conversar. Y la siguiente era, ¿las actividades del Ayllu Poquencancha están abiertas para todo el público o hay algún requisito en especial? Preguntan, y también del Coricancha. El objetivo es el de seguir sumando a nuestros cusqueños, cusqueñas, personas que puedan venir igual de diferentes lugares, nacionalidades e incluso credos, a compartir o a vivir esta experiencia espiritual, tanto desde el Poquencancha o el Coricancha, a través de los rituales que venimos celebrando todos los primeros viernes de cada mes en la explanada del Coricancha. Esto inicia a partir de las 6 de la tarde y toda persona es bienvenida a ser parte de ese ritual, de esa ceremonia. Y posteriormente vamos programando también algunos peregrinajes, algunas salidas a montañas, a huacas, a lugares sagrados, y es completamente libre, completamente abierta la participación, siempre y cuando también el participante tenga esa convicción, tenga también ese interés de querer sumar y de querer aprender. Perfecto, perfecto. Ya para cerrar y también por cuestiones del tiempo, tus palabras finales, hermanito. Bueno, en primer lugar, agradecer siempre estos espacios que son muy importantes para compartir nuestros conocimientos, nuestra sabiduría y más que todo fortalecer también o motivar a los jóvenes, a, a quienes desean también ser parte, ¿no? de nuestra hermandad, de nuestro grupo espiritual, que todo lo que nosotros obremos desde nuestra espiritualidad, con conciencia, con firmeza, con coherencia, prácticamente nuestro lugar, nuestra tierra, el Cusco, es un espacio tan dadivoso, es un espacio tan mágico, es un espacio que precisamente actúa con esa misma energía con la que nosotros entregamos y pues la recibimos, ¿no? Nada más eso. Así es, perfecto. Querido Apu,
Es un abrazo, bueno, mi agradecimiento infinito, te envío un abrazo de parte de toda nuestra institución de la Panaca Tayupanqui Pachacute, que bueno, este año estamos cumpliendo 22 años también igual en este proceso cultural. Y siempre, siempre, siempre atentos a las actividades que se realicen en el Ayllu Cancha, también en el Hatun Ayllu Coricancha, y nosotros también sumarnos, porque, como decía anteriormente, articulados juntos, o sea, podemos avanzar, ¿no? Podemos coordinar y avanzar, hacer algo, porque dispersos nunca vamos a poder hacer nada, lamentablemente. Un abrazo, querido Apu, y estamos en contacto, y un abrazo también por intermedio tuyo a todos los miembros del Hatun Ayllu con el cual hemos tenido la gran oportunidad, la dicha de compartir con ellos, juntamente con parte de nuestra directiva, y siempre atentos, como te decía, a cualquier actividad tuya para que de inmediato nos conectemos y sigamos avanzando. Gracias, Apu. Cuenta la leyenda que en donde los Andes se abrazan con el cielo, nació una tierra llena de magia y misterios, donde los dioses miraban desde las alturas y entre ellos Inti, el dios del sol, decidió crear un pueblo que llevara su luz. Así fue como surgieron sabios y guerreros que construirían majestuosas ciudades de piedra que se alzarían orgullosamente entre las nubes como un eco de su grandeza, guardando así los recuerdos de tiempos inmemoriales y trayendo a la vida el alma de aquellos que alguna vez anduvieron por estas tierras para jamás ser olvidados. Y con el paso del tiempo surgió una nueva identidad. Una cuya colorida esencia resalta en la calidez de su gente, o su música que resuena en cada rincón, vinculando a todos al ritmo de la felicidad, y sus costumbres que demuestran el amor que tienen por su pacha en cada uno de sus actos. Un lugar repleto de historias a donde sea que vayas, en cada paisaje, en cada persona, en cada rincón. Esta es una tierra en donde aún se pueden escuchar los latidos de un mundo antiguo, demostrando que sus raíces no serán olvidadas y conectando así el pasado con el presente. Esto es Perú.